Bienvenidos a una nueva transmisión de este ministerio, el Ministerio Profético del Dios Todopoderoso. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos predicar su palabra. En esta ocasión vamos a predicar un tema de reflexión. He sentido en mi mente y en mi corazón el deseo de hablar sobre este tema, que es de vital importancia para cada uno de los cristianos. El tema es el perfil de un verdadero cristiano. Ese es el tema que en esta ocasión vamos a abordar. Pedimos en este momento a la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invocamos su presencia para que nos ayuden, que nos den la sabiduría y el entendimiento para poder entender su palabra y podérselas transmitir a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a cada una de las personas que en esta ocasión nos están escuchando en sus lugares de trabajo, lugares de estudio, en sus casas. Que Dios derrame sobre ustedes las bendiciones de protección, salud y prosperidad que ustedes necesitan. Ya con la presencia de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir, abran sus Biblias, los que tienen la oportunidad de tenerla a la mano, y los que no, pues aquí las vamos a leer, no se preocupen. Vámonos a Mateo 23, capítulo 23, en adelante, y dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante: la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el 25 dice, leamos primero el 24. El 24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fuerte, ¿verdad? ¿Ok? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El 26 nos dice: fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado por fuera. A la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, que significa maldad e injusticia grande. Amén. Bueno, hemos leído la versión, hemos leído Mateo 23, en donde nos hace una reflexión nuestro Padre Celestial en labios de su Hijo Jesucristo, donde menciona y describe cómo es un fariseo. ¿Ok? Tomamos como base ese punto. Nosotros tenemos que conocer quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano. Vamos a tratar de darles a ustedes
una idea general sobre estos dos tópicos. En primera instancia vamos a tratar de describir quién es un verdadero cristiano. No es aquel que pasa constantemente en una iglesia, sino que es el que cumple con este perfil. Es aquella persona que cree en la existencia de Jehová, el Dios de los ejércitos. Es aquel que cree en la existencia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El verdadero cristiano es aquel que cree en la existencia del Espíritu Santo, que cumple con la voluntad del Padre y que cumple con sus mandamientos. Ese es un verdadero cristiano. Ahora vamos a ver y a tratar de describir quién es el falso cristiano, para que nosotros nos hagamos una autoevaluación y nos ubiquemos y veamos dónde nos pone o cómo nos estará viendo nuestro Padre Celestial. El falso cristiano es aquel que actúa como los fariseos. Ya describimos que el fariseo es aquella persona que se ve elegante por fuera en sus trajes. El fariseo es aquella persona que diezma, pero que se olvida de lo más importante, como lo dijo Jesús: cumplir con lo que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso nosotros en esta ocasión, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos hace un llamado a todos, creyentes, no creyentes, pero especialmente aquel que ha buscado de Dios para que haga. Es importante que hagamos nosotros la voluntad del Padre. Entonces nosotros, en esta ocasión, estamos predicando este tema para que hagamos una reflexión interna, cada quien. ¿Somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos? Como les dije, eso no lo determina qué iglesia buscamos, sino que lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Un falso cristiano es aquel que sus palabras salen de su boca, pero no de su corazón. A Dios le encanta que las cosas que uno dice y hace salgan de lo más profundo de nuestro corazón y que no sea solamente palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que siente el corazón no. Y Dios hurga en nuestro corazón y a Él no le podemos mentir. El falso cristiano es aquel que se congrega a la iglesia los fines de semana, pero que durante la semana no se acuerda de Dios. Imagínense cómo es de contradictorio, ¿verdad? Una persona dice ser cristiana, va a la iglesia, pero no, para salir de ella, regresa a su vida cotidiana, normal, que tiene un ser humano alejado de las cosas de Dios. Esa persona actúa impulsado por los deseos de la carne. ¿Cuáles son estos? Embriagarse, hacer cosas que al Dios Padre no le gustan, buscar cómo tener sexo con las demás personas,
Ese es el que llega a la iglesia el fin de semana y se retira. Y durante el fin de semana no se acuerda que Dios existe. A ese le llamamos un falso cristiano. También es aquel que no tiene a Dios en su corazón, porque ya dijimos que las cosas que a Dios le agradan son aquellas cosas que salen de nuestro corazón. Bien, con esta descripción he tratado de darles a conocer a ustedes quién es el verdadero cristiano y quién es el falso cristiano. Por eso les dije que el tema de esta ocasión es un tema de reflexión, para que nosotros nos autoevaluemos y veamos si realmente somos buenos cristianos, somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos similares a los fariseos, sucios por dentro y limpios por fuera. Limpios por fuera con buena vestidura. Incluso hay pastores, hay sacerdotes, hay predicadores que predican la palabra del Señor. Hay cristianos que llegan a las iglesias, pero no cumplen con la voluntad del Padre. Entonces, en esta ocasión es una llamada a la reflexión que hacemos para cada uno de nosotros. Evaluémoslos y serán ustedes quienes dirán, oh, yo estoy en el grupo de los verdaderos cristianos o estoy en el grupo de los falsos cristianos. Ahora bien, ¿cómo se debe comportar un cristiano? Eso es lo importante. ¿Cómo se debe comportar un cristiano? Es una persona que respeta y le teme a Dios. ¿Qué es lo más importante? Creer en Dios, respetarlo, porque sabemos que Él es soberano y tiene la potestad de hacer lo que Él desee. Pero también es importante que nosotros le temamos a Dios, porque cuando nosotros le tememos a Dios, eso nos obliga y nos aleja del mal camino. Entonces nosotros tenemos que ser buenos cristianos. Tenemos que hacer lo correcto, evitar lo incorrecto y apegarnos nuestra vida cotidiana a lo que son los mandamientos que Dios Padre le dio a Moisés para que nos lo transmitiera a nosotros. Ahora bien, vamos a ver a continuación algunas características de un auténtico cristiano. Hay ciertas características que hacen que un cristiano se note al verlo, se note cuando esta persona actúa. Antes de que yo ingresara a la vida de Cristo Jesús y el Dios Padre, tuve una escuela muy bonita en la cual le pedí a un cristiano que hiciera algo incorrecto. Y él me dijo, eso no lo puedo hacer. Búsquese a otra persona para que le ayude en este problema que usted tiene pero yo no lo puedo hacer. Entonces para mí fue una gran escuela que él me diera esa respuesta. Y ahí podemos ver cómo actúa un verdadero cristiano, alejándose de las cosas incorrectas y haciendo las cosas correctas. Ok. La primera característica de un auténtico cristiano es que debe amar a Dios sobre todas las cosas. Esto nos lo enseñó Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 30, donde Él nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, el primer mandamiento y más importante de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Él debe de estar en la vida de un cristiano por encima de todas las cosas que tiene a su alrededor. Existen 4 tipos de amores, ya que estamos tocando el tema de amar a Dios. El primer amor es el amor de padre. Es un amor desinteresado. El amor de padre es lo más hermoso que hay. Es algo desinteresado, tanto de padres a hijos como de hijos a padres. No esperan ninguna retribución ni ninguna recompensa. Pero también existe el amor de pareja. Es aquel amor que las personas sienten hacia el sexo opuesto para formar una unión eterna, o lo que utilizan para llevar a cabo un deseo carnal únicamente. Ese es el deseo de pareja. Pero también existe el amor a Dios, y este es el más importante de todos los amores que existen. Porque el amor de Dios es un amor que no se necesita. El amor de Dios es un amor desinteresado. Él no tiene ningún interés porque Él simplemente nos da su amor, su misericordia, su gracia, sin ningún interés. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Es el dueño del oro, de la plata, de la vida de los seres humanos. Entonces Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, pero Él nos da su amor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Entonces, hay otro amor que lo vamos a mencionar más adelante. Otra de las características que debe tener un cristiano es que debe buscar el reino de Dios. Y esto lo encontramos en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, y dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Muchas personas hacen comentarios sobre este punto, pero no se detienen a reflexionar en qué consiste o qué es lo que nos está invitando a hacer cuando nos dicen busquemos el reino de Dios. Trataré de ser un poco breve y explicárselos a ustedes qué significa eso. En primera instancia, ¿cómo nosotros podemos buscar el reino de Dios? No es que nosotros vamos a agarrar un avión, un helicóptero y vamos a salir a buscar a Dios en el cielo. No se trata de eso. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Lo hacemos cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, retomamos de ellas las cosas que nos van moldeando día a día. Buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? Es que nosotros hagamos el bien y nos retiremos del mal. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es cumplir con sus mandamientos. En esa forma yo puedo encerrarles a ustedes qué significa buscar el reino de Dios, para que aquellos que lo han escuchado y nunca se les ha sido explicado, pues yo espero que con esta predicación les quede claro a ustedes qué es buscar el reino de Dios. Pero también en el mismo versículo nos dice: y su justicia.
nosotros tenemos que conocer que existen dos tipos de justicia: la justicia terrenal y la justicia divina. Pero ojo, la justicia terrenal también está basada en las cosas de los que Dios ha establecido, en sus 10 mandamientos. La mayoría de penas que existen en los códigos penales y civiles están orientados a cumplir con los 10 mandamientos. Por lo tanto, nosotros debemos de cumplir con la justicia terrenal. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque Cristo nos lo enseñó a hacerlo. Si no, veamos lo que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, es en Juan capítulo 16, versículo 10. Es donde Jesús es llevado donde Pilato. Y Pilato le dice: yo tengo el poder para poderte crucificar o dejarte libre. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te se fuese dada de arriba. ¿Qué nos enseñó Cristo con este pasaje? Que todo lo que las autoridades en la tierra están cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Por eso es que nosotros tenemos que cumplir con las leyes terrenales, porque están regidas por la voluntad de Dios Padre. Cuando un juez manda encarcelado a una persona por 10, 15, 20 años, por poner un ejemplo, es ahí que se está cumpliendo la voluntad celestial, ejecutada a través de un ser humano. Lo mismo pasa con los cargos de presidentes. Cuando ellos toman una decisión que va en beneficio de la humanidad, de la población, de su gente, están cumpliendo con un mandato celestial, con una voluntad divina. Por lo tanto, nosotros tenemos que apegarnos a lo que es la justicia terrenal y la justicia divina. Algunas personas cometen asesinatos, robos, violaciones, difamación. Y por su dentro se dicen: nadie se dio cuenta, nadie me va a justiciar. Pero déjeme decirle que la ley divina nadie puede pasar sobre la ley divina. El que comete una falta la paga en este mundo, y lo paga con lo más preciado. A veces tocan a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a las personas que están a nuestro alrededor, como un castigo por algo que nosotros hicimos. Por lo tanto, que se nos quite la sonrisa a aquellos que hacemos la maldad creyendo que no hay una justicia que nos va a cobrar la factura. ¿Ok? También hay otra característica importante que debe tener un buen cristiano, y es la fe, una fe inquebrantable. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es la certeza que nosotros esperamos? Es aquello cuando nosotros ponemos una petición ante el Dios Padre o ante el Dios Hijo. Nosotros tenemos que tener la certeza de lo que estamos pidiendo va a ser concedido. Esa es la fe, tener la certeza de que lo que estamos pidiendo se nos va a conceder. Pero también dice a continuación
y la convicción de lo que no se ve. Esto se está refiriendo cuando las personas dicen, ¿existirá Dios? ¿Existirá Cristo? ¿Existirá el reino del mal? Pues déjenme decirme que sí, esa es la fe. Cuando nosotros creemos que las cosas existen, aunque no tengamos el privilegio de poder verlo. Porque como dice el Señor, dice nuestro Padre Celestial, buscar el reino de Dios y tu justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces nosotros tenemos que tener la plena convicción de que ellos existen. Ellos existen. Yo sé que hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad de tener un acercamiento con Dios Padre y el Dios Hijo. Y entiendo por qué las personas no tienen esa duda, ¿existirá o no? Es porque nunca han tenido un acercamiento. Pero déjenme decirles que sí existen personas que tienen acercamientos con Dios Padre, con Jehová de los ejércitos y también con su Hijo Jesucristo. Pero como también Él dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Nos llaman a toda la humanidad para que busquemos el camino correcto y hagamos lo bueno y nos apartemos de lo malo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces el llamado es para toda la humanidad, pero los escogidos son pocos. ¿A quiénes? Aquellos que cumplen la voluntad del Padre, aquellos que cumplen sus mandamientos. Esa es la reflexión que en esta ocasión estamos haciendo. La fe a veces se ve oscurecida por lo que son las tribulaciones y lo que son las pruebas. Así es la vida espiritual. Nosotros estamos sometidos a una serie de pruebas. ¿Y por qué es que nuestro Padre Celestial nos pone pruebas constantemente? Es porque, como Él dice, mis hijos tienen que ser probados, así como se prueba el oro. El oro es sometido al fuego para que agarre su brillantez. Lo mismo hace el Dios Padre y el Dios Hijo. Someten a sus hijos a pruebas para ver si esa fe es real o ver si esa fe es quebrantada con la primer sacudón que nos den. Entonces nosotros tenemos que hacerle frente a cualquier prueba que venga y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé fuerza para superarlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el falso cristiano, ¿qué es lo que hace? No, yo no soy de pruebas. Yo mejor me voy al otro lado, porque el otro lado pues no andan poniéndole pruebas a uno, sino que simplemente le aceptan a uno tal como es. Pero pierden el privilegio de estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Ok, entonces nosotros aferrémonos a la fe y aunque vengan las pruebas que vengan en nuestras vidas, no nos apartemos de Dios, porque las pruebas son para ver si nosotros nos alejamos de Dios, es porque somos hipócritas. Nosotros tenemos que estar siempre de la mano de Dios, vengan las pruebas que vengan. Y hay que darle gracias a Dios Padre porque Él nos está formando como buenos cristianos. Así que no seamos cobardes y no nos alejemos de la presencia de Dios por la primera sacudida que venga a nuestras vidas. La siguiente característica que debe tener un buen cristiano es: debe congregarse a una iglesia. Esto es fundamental y les voy a dar 2 razones por las cuales las personas tienen que congregarse en una iglesia. Y no importa si es una iglesia católica, si es una iglesia evangélica. Al fin y al cabo, en ambas iglesias se predica la palabra del Señor, porque la palabra del evangelio que Cristo nos enseñó es
un solo evangelio. Y no él dijo Jesús, este evangelio es para la iglesia de los testigos de Jehová. Esta iglesia este ministerio es solo para los diferentes denominaciones, que no las voy a seguir mencionando porque ustedes sabrán cuáles son las diferentes denominaciones que existen. Solo déjenme decirles que Dios y Cristo nos han enseñado un solo evangelio. Apeguémonos a él y no nos aferremos a una iglesia católica o a una iglesia evangélica. Congregarse donde nuestro corazón se sienta cerca del Dios Padre y el Dios Hijo. Por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que ir a una iglesia? Por dos razones fundamentales. Una, Dios bendice a toda persona que visita una iglesia. La persona llega cargada de problemas y el Dios Padre y Dios Hijo tocan y esa persona es alejado del problema que lleva. Ya sale con nueva sonrisa, con nuevos brillos. Independientemente a cuál iglesia usted vaya a una iglesia católica o vaya a una iglesia evangélica, Dios está presente en cualquier iglesia. Dios está presente en cualquier parte, porque Él es omnipresente. Si usted llega a su cuarto, se encierra, le echa llave, se arrodilla ante la presencia del Dios Padre y ahí está Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que congregarnos en una iglesia porque ahí llegamos a recibir las bendiciones de Dios. Miren, yo me congrego en las iglesias de mis hermanas y ellas, créanme, cada vez que yo llego a la iglesia, siento la presencia del Dios Padre, siento que Él derrama bendiciones cada vez que yo llego. Por eso es que uno debe hacer presencia en las iglesias. Y cuando uno va a una iglesia, uno no va a ir por quedar bien con nadie. No va a quedar bien con el hombre ni con las mujeres que llegan ahí. No, llega a quedar bien con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La otra razón por la cual nosotros tenemos que congregarnos es porque allí encontramos armonía, encontramos a las personas que nos dan fortaleza, encontramos aliento, aprendemos la palabra del Señor, hay que poner atención cuál es el mensaje que se nos está dando y retomémoslo, porque a eso es que vamos a la iglesia, a conocer más de la palabra del Señor, a fortalecernos, y esas son las razones por las cuales uno tiene que congregarse. Yo les invito a cada una de las personas que no creen en el Dios Padre, ni en el Dios Hijo, ni en el Dios Espíritu Santo, que asistan a una iglesia. Vayan a aquella iglesia en la cual ustedes se sientan mejor, siempre y cuando ustedes cumplan con la voluntad del Dios Padre y la voluntad del Dios Hijo y sus mandamientos. Debemos de perseverar en las cosas de Dios. Nosotros, cuando ponemos una petición ante el Dios Padre, nosotros tenemos que estar seguros que esa petición va a ser concedida. Existe un misterio, el cual me gustaría transmitírselos en esta oportunidad, y es que cuando pongamos una petición a nuestro Padre Celestial, es necesario que esa petición salga del corazón hacia nuestro Padre Celestial y que esa petición sea repetitiva, por lo menos unas 3 veces en diferentes ocasiones. Es un misterio que hoy deseo compartir con ustedes
para que lo pongan en práctica. Cuando pidan algo al Padre, pónganselo por lo menos 3 veces en diferentes ocasiones. Y que no se nos olvide que toda petición debe de ir acompañada por un ayuno, para que las cosas se les favorezca y sea lo más pronto posible. Ok. Lo siguiente es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Hay gente que el Espíritu Santo toca a sus puertas, que el Dios Padre toca sus puertas, que el Hijo de Dios toca las puertas y nosotros las cerramos. Les voy a poner un ejemplo. Yo era una de esas personas que cuando un evangélico llegaba a mi puerta, yo le decía que no tenía tiempo para esas cosas, que regresara en otra ocasión. Le cerraba las puertas. Y eso es lo que muchos hacemos. Cerramos las puertas. Y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que entre a nuestras vidas, porque es Él el que nos orienta desde el punto de vista de Dios qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, Él hace una transformación y nos transforma de adentro hacia afuera. Y es donde la persona comienza a sentir esos cambios. Pero ¿de qué forma nosotros le vamos a permitir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que entre en nuestras vidas? Le vamos a permitir cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios Padre, o le pedimos a Cristo Jesús que nos ayuden. Entonces estamos abriendo las puertas al Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas y nos transforme de adentro hacia afuera. Ya las cosas ya no van a salir solo de nuestra boca, sino que van a salir de nuestro corazón. Ok. Tenemos también que dejar la vida pasada. Nosotros, el ser humano, tiene ese mal hábito y esa mal costumbre de querer vivir de las cosas que tuvo en su pasado. Que recuerdo este bonito, este y lo otro, pero eso nos hace un gran daño. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice el Dios Padre en Isaías 43, versículo 18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque esto nos hace y nos impulsa a que nosotros queramos volver a ese pasado, que es el pasado de la carne. Olvidémonos de esas situaciones, entreguémosle nuestra vida a Dios, entreguémosle a nuestra vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como una estrella fugaz, así es el tiempo de nuestras vidas. Pero la vida eterna que vamos a tener a la par del Dios Padre cuando fallezcamos, cuando nos partamos de este mundo, es una vida eterna. ¿Qué dice Juan en capítulo 3, versículo 3? Dice: Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Significa que no puede ingresar al reino de los cielos. Entonces, nosotros, Cristo nos llama a que nazcamos de nuevo. Y como le preguntó un fariseo: ¿y cómo voy a volver a nacer? Y entonces Jesús le contestó: tienes que nacer como un niño nuevamente, pero no físicamente, sino que espiritualmente, dejando atrás nuestro pasado y entregándole nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él es la piedra, el roble en el cual nosotros tenemos que retomarlo.
nosotros tenemos que ahorrarlo, fortalecernos en el Evangelio que Cristo nos enseñó. Por eso nuestro Padre Celestial dice, aférrense, agárrense de la mano de Cristo Jesús para que lleguen a alcanzar la salvación. Eso es lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, que nos aferremos a Cristo Jesús. Y aferrarse a Él significa leer, comprender y hacer lo que Cristo Jesús nos enseñó en su Evangelio cuando estuvo en la tierra. Eso es lo que Él quiere, que nosotros cumplamos con ese Evangelio bonito y hermoso que Cristo nos enseñó. Eso significa aferrarnos a esa roca, agarrarnos de la mano de Cristo Jesús para que nosotros logremos la salvación eterna. Otra de las características que tiene un cristiano es que debemos de ser misericordiosos. Y eso nos lo enseñó Jesús en Mateo 25, capítulo 35 al 41. Es aquella parábola en donde Jesucristo narra de que existen los cabritos y existen las ovejas. Las ovejas estarán a la derecha, las ovejas van a estar a la derecha y los cabritos van a estar a la izquierda. Entonces, ¿a quiénes representan los cabritos? A aquel que no hace la voluntad del Padre. ¿A quién representa las ovejas? A aquellos verdaderos cristianos, que es el tema de esta ocasión. ¿Y qué es lo que nos enseñó Jesucristo acá? Darle de comer al hambriento, darle de comer, darle de beber al sediento, visitar los enfermos, visitar a la gente que esté en las cárceles, recoger a los forasteros. Y todo el que cumpla con eso dice que va a estar, se le abrirán las puertas del reino de los cielos. Pero los cabritos, que son aquellas personas que no cumplen con la voluntad del Dios Padre, esos van a ser desterrados. Y dice que los cabritos que no hagan la voluntad de Dios Padre irán al fuego eterno, preparado para los ángeles caídos. Ustedes conocen quiénes son los ángeles caídos, y ahí va a ir a parar toda persona que no cumpla con esta enseñanza que Jesús nos dio. Dar de comer, dar de beber, alojamiento, visitar a enfermos, visitar a la gente en las cárceles. Ok. La siguiente característica que debe tener, y ya solo nos quedan dos y con eso terminamos, la siguiente característica es que un cristiano debe ser una persona recta en cada una de sus acciones. El cristiano debe decir sí cuando las cosas son ciertas y debe decir no cuando no son ciertas. Decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. El cristiano debe de ser una persona que hace lo correcto y evita lo incorrecto, evita lo malo. Hay una enseñanza que nos enseña nuestro Padre Celestial, y es que nosotros, como buenos hijos, debemos de caminar recto. No tenemos que hacernos ni a la izquierda ni hacernos a la derecha. Eso significa que debemos de hacer lo correcto, ¿verdad? Eso significa no caminar rectecito, ni a la izquierda ni a la derecha, para poder alcanzar la gracia de nuestro Padre Celestial. La otra es que debe de confiar en Jehová. Importantísimo para un cristiano, que debe de confiar en las cosas de Jehová
Y eso lo encontramos en el Salmo 37, versículo 5, y dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Que nosotros tenemos que poner en manos de Dios todo: nuestra vida, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras familias. Cuando nosotros hacemos eso, el Padre maravilloso, misericordioso y lindo retoma ese hogar y lo lleva adelante y lo saca adelante en todas sus necesidades de protección, de salud, de prosperidad económica. Y nosotros tenemos que confiar en Jehová, el Dios de los ejércitos, y poner en sus manos cualquier problema que nosotros tengamos. Pongámoselo, inténtenlo y van a tener excelentes resultados. Con esto termino. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado para que esta predicación quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos cristianos. No seamos falsos cristianos, no seamos cristianos hipócritas. Recordemos que nosotros un día dejaremos de existir. Y cuando nosotros dejamos de existir, solo hay dos caminos: el camino de la salvación eterna hacia Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y el camino hacia el lago de fuego y azufre, que ya vimos un versículo que está destinado para los ángeles caídos y para toda aquella persona que no reconozca al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte va a llegar en un momento. Entonces nosotros tenemos que saber y trabajar, ahora que estamos vivos, en ganarnos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se gana cuando una persona está viva. En vida uno gana la salvación eterna o gana lo que es la condenación eterna. De eso depende de usted, depende el camino que tome en este mundo. Pero cuando ya la persona fallece, ya no existe velitas, ya no existe rezo, ya no existe nada en este mundo que las otras personas puedan hacer para salvar nuestra alma. Eso se logra cuando uno está en vida. Así que yo les invito, hermanos, para que en esta ocasión nos apartemos de las cosas malas, busquemos el buen camino, cumplamos lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Ok? Y como último punto, para cerrar, quiero decirles y comentarles que el objetivo de esta predicación, aunque lo hemos extendido un poco, el objetivo es que nosotros conozcamos. Esta predicación está orientada a que nosotros conozcamos cuál es la voluntad del Dios Padre, cuál es la voluntad del Dios Hijo, para que nosotros logremos la salvación y alcancemos la vida eterna. Ese es el propósito de esta predicación. Les pido disculpas por si los he ofendido. No ha sido mi intención ofender a nadie, simplemente hacerles llegar la información